forjaste en mármol luz de eterno día, tallando en piedra el vuelo de la gloria, y así tu nombre vive en la memoria, pues late en cada forma tu armonía. En Ávila, entre muros de osadía, alzaste tu genial y noble historia, y el arte, fiel testigo de tu euforia, te llora con solemne melodía. El tostado en su trono, mudo y grave, contempla tu grandeza siempre al alza, pues su alma en tu buril halla su clave. Durmió tu cuerpo, mas tu arte abraza, y el tiempo, aunque inclemente, nunca olvide el nombre de Don Vasco de la Zarza. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestras mercedes. Por amor de nuestro Señor y en mandato del ilustrísimo y muy reverendísimo señor don Francisco Ruiz, obispo de nuestra santa ciudad de Ávila, la conocida como Jerusalén castellana, me dispongo a escribir estas breves líneas para hacerles saber cómo aconteció la vida y la obra del más bajo y pecador de todos los hombres, a quien llamaron por el nombre de Vasco de la Zarza años ha en las últimas décadas del siglo XV, que no recordándolo bien y por no ser harto importantes, vamos a dejar en el olvido. Sepan vuestras caridades que el templo que pisan fue pensado como el lugar más próximo al cielo, una fortaleza infranqueable que corona la ciudad en altura y majestad y que ya en tiempos muy pasados, anteriores al apostólico varón San Segundo, primer y más insigne obispo de esta dicha ciudad, sirvió de lugar sagrado para muchas generaciones. Y ansí, el otrora templo erigido por paganos se reveló con el correr de las centurias como morada de Dios nuestro Salvador.
Y fue entonces cuando se decidió probar el estilo más grande conocido, aquel que resume la gloria divina en la capacidad de volar hacia el cielo y de recibir la luz del sol más brillante conocido, como si el mismísimo Señor nuestro Dios acariciara con sus celestiales dedos a su rebaño. Ese estilo que mencionaba no será otro que el gótico, la gloria de los modernos, fino y delgado hasta alcanzar la perfección de los que, como mi maestro, supieron convertir la ruda y fría piedra en algo prodigioso.
Y es que desde la Borgoña vino trazando nuevas geometrías el gran Giral Fruchel, faciendo de esta ciudad de los caballeros la primera que en Castilla tendría un aseo digna de los nuevos tiempos para la alabanza y la mayor gloria de Dios. Comenzóse a erigir hacia el año del Señor de 1170, y no sin grandes dificultades, pues debió de parecer un milagro que se sostuviera la bóveda del presbiterio, una de las primeras que, partida en 6, se hiciera en todo el mundo conocido. Este gran relicario de piedra que sangra y duro granito bastaría para convertir a la fe a cualquiera que gozase de la merced de contemplarla. Y ténganlo por bueno, que cierto es que es ansí por ser nuestra diócesis una de las más poderosas de estas tierras, que siempre contase con tesoros tan preciosos e impenetrables como son y serán sus sacrosantos muros. Por ello, y en gracias a nuestro Señor por permitirme levantar su casa en estas tierras, no puedo por menos que entonar junto a mis hermanos y los ángeles y los arcángeles del cielo el Te Deum laudamos antes de seguir con nuestro camino. Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli. En ti, Señor, confié y no me veré defraudado para siempre. Ay, estas últimas líneas del Te Deum me acompañaron sabrosa y edificantemente todos los días de mi vida, desde aquella mañana en que nací en el seno de una familia abulense de escuderos, siendo hijo de mi querido padre Juan de la Zarza y de Juana Núñez, mi madre, a quien Dios tenga en su gloria. De mi juventud no merece la pena recordar apenas nada, pues zagales como yo los hubo y los habrá a miles. Pero por buena dicha asenté la cabeza en matrimonio hasta 2 veces con buenas y muy santas mujeres. La primera con doña María del Águila, que me dio a Juana y a Catalina. Y cuando enviudé, tomé por esposa a doña María Castrillo, de quien nacieron Alonso y María. Pero más allá de mi estirpe, a quien amé, como se ama la carne de la carne y la sangre de la sangre, sentí en mis entrañas
una ardiente pasión por las obras de aquellos maestros que desde tiempos antiguos, con sus manos curtidas, hicieron brotar las más bellas figuras que el hombre mortal ha contemplado. Y es que tales obras poseen una extraña fuerza que penetra hasta lo más hondo del alma, y una vez allí, lo remueven con tal ímpetu que el espíritu queda absorto y el rostro del hombre muestra una luz de celestial resplandor, como si se abrieran los cielos y apareciese un coro de ángeles con arpas, laúdes, cítaras y órganos, causando en mi pecho un impacto tan grande que parecía ser abrazado por la mismísima Virgen, Madre de Dios. Sabed que yo, humilde siervo, como maestro de obras y entallador, hube de gozar del buen sino de conocer muchas gentes del oficio, con sus variadas maneras y formas de hacer las cosas que nuestro Señor inspira. En mi labor como maestro de obras, trabajé con el buen Viniegra, hombre de muy ilustre talento, quien dotó de una crestería granítica al magnífico claustro de nuestra Santa Catedral de El Salvador. Asimismo, reparé las murallas de esta nuestra ciudad junto con Juan Campero y participé en la construcción de la Capilla de las Nieves, cercana a este mismo templo. Mas no hallaba yo mayor gozo que en el oficio de entallador, pues con él conocí el renacimiento del arte antiguo, a la romana, como el que en los tiempos gloriosos de la vieja Roma se hacía, cuando resurgió cual ave fénix de entre sus cenizas el esplendor que otrora caracterizó a la cabeza de todos los reinos de la cristiandad.
Uno de los primeros encargos que recibí, si no recuerdo mal, fue la talla de un San Gregorio para el retablo mayor de la Catedral de Toledo, que en aquel tiempo se formó en las dulces manos de Copín de Holanda. Y además ya había trabajado aquí el maestro Juan Guas, quien vino a Ávila para renovar la fachada principal de este sacro lugar. Ay, nunca dejé de admirar los detalles de los hermosos sepulcros que él aquí labró. Mas quien sin disputa fue mi verdadero maestro por lo singular de su arte, no fue otro que el gran pintor Pedro Berruguete, a quien el Altísimo, en su infinita misericordia, haya elevado a los eternos gozos de su divina presencia. Berruguete, qué gran maestro. Sin duda alguna labró obra maravillosa y digna de perpetua memoria, que en las edades venideras será testimonio de su virtud y saber, honrando el nombre de esta santa iglesia, que primero fue fortaleza de piedras fuertes, mas creció y se levantó en cabeza y grandeza como templo soberano de esta ciudad tan recia y apretada donde, me han dicho, nacieron y pacieron los más ilustres de los místicos que el mundo ha dado. Y es que nadie como Berruguete pudo mirar la belleza hecha témpera y óleo, donde el poeta descendió a los infiernos para terminar en subiendo al Olimpo más buscado. Y lo hizo, pasando su pincel sobre el frescor de los que se llamaron a sí mismos renacientes y que vuestras mercedes creo que conocen como renacentistas. Pues sepan bien que, de no ser así, no hubiera sido posible idear tamaño retablo con la historia de la salvación, resumida en 10 proverbiales tablas de quien nos sabe proteger, el Salvador.
Algunos pensarán, y no sin razón, que este humilde servidor que les habla, Vasco de la Zarza, no fue digno de conocer a tan virtuoso maestro como Berruguete. Y no andan errados, pues grandes fueron los quebraderos y entuertos que vivimos a su lastimosa muerte en el año del Señor de 1504, dejando inconclusa esta gran obra. Mas a tal empresa no faltó maestría, pues Bartolomé de Santa Cruz vino a sustituirle y retomó la labor, aunque también su partida hacia los cielos se adelantó antes de verla concluida. Consumó la crucifixión de Berruguete y realizó otras 2 obras más. Y así me cupo cuanto menos el honor de enmarcar estas joyas mientras el muy afamado Juan de Borgoña terminaba las últimas tablas que quedaban. La Anunciación, que ya había empezado el primer maestro, o la presentación de Jesús en el templo salieron de su mano. Pero para completar el sentido de este santo lugar, a mi persona le fue encomendada la tarea de realizar, en el alabastro más puro, las escenas de la pasión de nuestro Señor que adornarían el tabernáculo que custodia su cuerpo en forma del pan que en la Santa Cena dio a sus discípulos.
Con lo divino se conecta el cuerpo y la mente a través del alma, y el alma se enciende sintiendo. Así pues, levántense de sus bancos y sientan viendo y escuchando los ecos de la música callada que resuenan en este sacrosanto templo y que bien podrían estar acompañados por aquel soneto de un ilustre poeta a quien mis ojos ya no vieron y que dice así: ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma, y ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia y lo que es temporal llamar eterno, creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno.
Tras de mí quedaron buenos maestros: Lucas Giraldo, Juan Rodríguez, Cornieles de Holanda, Pedro de Salamanca, mi sobrino Diego de la Zarza o Isidro de Villoldo, quienes trabajaron en la sillería del coro con madera de nogal, exaltando la figura de santos y mártires, narrando sus vidas entre grifos, sirenas y otros seres fantásticos. Ay, los altares de Santa Catalina y de nuestro primer obispo San Segundo en el crucero en blanco alabastro también germinaron de sus mazas y cinceles. Y a Dios por siempre de gracias, que no solo anduve pisando estas mismas piedras que sostienen a vuesas mercedes, anduve también, por razón de mi oficio, en Salamanca, en Toledo, en Guadalupe, con Covarrubias, en el monasterio de San Bartolomé, en Lupiana, y en tantos otros lugares donde quedó una parte de mí. Y antes de caer enfermo, estreché mi relación con Alonso de Berruguete, con quien comencé un retablo para la mejorada en Olmedo, el cual temo que otro habrá de concluir. Mas puedo afirmar sin recelo que mi mayor obra la dejé en la Catedral de Ávila, en un lugar predilecto y en honor de uno de los mitrados que han regido esta rica diócesis, Alonso de Madrigal, el Tostado. Y en ya sabiendo quién es, entenderán que escogí para su descanso eterno el lugar tras el sagrario, en la Girola. Allí senté a este sabio con mitra y capa pluvial, escribiendo una de sus obras que editarían en Venecia y que los ecos del tiempo sabrían llevar allende los mares y las tierras pías. Entre bóvedas que se cruzan y sobre una laguna de luz, en fulgente alabastro aparece el obispo, inspirado por el mismísimo Creador. Aquí el Tostado muestra con su capa la pasión de Cristo y su mitra es ricamente enjollada. Adán y Eva a ambos lados y las virtudes sosteniéndole. Bajo un bello arco reforzado con dos grandes columnas, en su sitial se halla el prelado con la Epifanía sobre sí. Y en lo más alto, el Padre Eterno se sitúa sobre el nacimiento del Hijo. A ambos lados de este gran monumento, digno de la persona que enaltece, otros 4 escritores, Mateo, Juan, Marcos y Lucas, acompañan al erudito en la eternidad.
habiendo vivido y trabajado con el favor de Dios en esta mi amada tierra de Ávila, llegué al fin de mis días el 21 de septiembre del año de nuestro Señor de 1524, día de San Mateo. Fueron mis huesos depositados en la iglesia de Santiago Apóstol, donde reposo en la esperanza de la resurrección. Si mis manos, endurecidas por el cincel y la maza, lograron plasmar algo digno de memoria en piedra o en madera, sea para gloria de Dios y no para mi vanagloria. En verdad os digo que si algo fiz en esta vida, fue por inspiración del Altísimo, que sopla su espíritu aun en los más bajos siervos. Y aunque muchos siglos hayan de pasar, si alguna de mis obras llega a mover el alma de quien la contemple, será por el deseo de ser para Dios instrumento de su divina belleza. Y a vuestras mercedes, que me sucedéis en esta tierra 500 años después, encomiendoos la tarea de proteger y honrar el arte y la memoria de aquellos que trabajaron antes, como yo hice con los maestros que me precedieron. Y ansí, como la roca de esta catedral permanece firme a los embates del tiempo, permanezcan también vuestras obras para las generaciones venideras en testimonio de la fe y el arte que nos acercan al Creador.